¿Sabes cuando alguien dice que limpia el desorden de los demás? Pues yo también lo hago. Pero mi desorden no es suciedad común, como polvo, platos sucios o manchas en la alfombra. Lo que limpio son cosas que no se pueden explicar con palabras sencillas, cosas que nadie entiende bien y que, para no asustar a todo el mundo, los informativos prefieren llamar fuga de gas, cortocircuito o fallo estructural. Pero la verdad es otra. Yo trabajo borrando los rastros de sucesos que desafían la lógica, que desafían nuestro mundo. Me llamo Kai y soy agente del Departamento de Incidentes Inusuales. Entré en esta vida hace 3 años. El primer día. Me dieron una placa, una furgoneta llena de equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción y una hoja con 5 reglas. Solo 5. Nada de manuales enormes ni meses de formación. Solo esas reglas. ¿Y sabes lo más extraño? ¿Funcionan? Siempre han funcionado. Me las he aprendido de memoria. Como quien aprende a respirar, nunca trabajar solo, registrar absolutamente todo, contener primero y solo después, intentar entender, nunca tocar nada con las manos desnudas y, lo más importante, salir antes del amanecer. Puede parecer exagerado, pero he visto a compañeros ignorar alguna de estas reglas y no volver nunca a casa, literalmente. Pero no estoy solo, tengo una compañera, Vale. Es como una leyenda viva dentro del departamento, lleva 8 años en este trabajo y eso es prácticamente imposible. La mayoría de los agentes no duran ni 2. Algunos piden irse y se quedan detrás de un escritorio, rellenando informes. Otros, bueno, simplemente no volvemos a saber nada de ellos. Vale tiene cicatrices en los brazos, cicatrices que parecen mordisco. Y no me refiero a mordiscos de perro, pero ella nunca habla de eso, y yo he aprendido a no preguntar, solo sé que, con ella, a mi lado, todo es un poco más seguro. Ese martes, cuando sonó el despertador a las 5 de la mañana, pensé que iba a ser un día más como tantos otros. Vel me recogió a las 6 en punto, como siempre, con 2 cafés y una carpeta de papel manchada con un sello rojo. En cuanto cogí la carpeta, incluso antes de abrirla, algo dentro de mí supo que no se trataba de un caso cualquiera. No era un encargo normal, no era una limpieza rutinaria, era el comienzo de algo que lo cambiaría todo. La carpeta que Vel me entregó esa mañana parecía igual a las demás que recibíamos todas las semanas, arrugada en las esquinas, con manchas de café seco y el sello rojo que indicaba que era de máxima prioridad. Pero cuando la abrí, enseguida me di cuenta de que había algo extraño allí. Dentro había algunas fotos de un edificio en Riverside, un complejo de apartamentos, con fachada de ladrillos rojos y ventanas con marcos blancos, un lugar común, de esos que ni siquiera se notan cuando pasas por la calle. Solo que lo que había sucedido allí dentro era todo menos común. El informe era breve. Un hombre llamado Marcus Webb, propietario del edificio, había informado de ruidos extraños procedentes de uno de los apartamentos. El 4 bytes, al principio solo eran los vecinos los que se quejaban de un zumbido extraño, como cables eléctricos bajo tensión, no era música ni la televisión alta. Era un sonido constante, sordo, que inquietaba a la gente. El administrador intentó llamar a la inquilina, Sarah Mills, pero no contestó. Entonces envió al conserje, Pete, para ver si todo estaba bien. Pete entró con la llave de repuesto alrededor del mediodía. 20 minutos después, salió. Diferente. Muy diferente. No gritó, no corrió, no parecía asustado, solo empezó a hablar de números, largas secuencias continuas de números que no tenían sentido. Lo repetía en un tono tranquilo, como si estuviera leyendo una receta o contando algo obvio. Se dirigió directamente al aparcamiento, se sentó en el borde de la acera y empezó a escribir los mismos números en la tierra con el dedo. Llamaron a una ambulancia, los paramédicos se lo llevaron. Pero los exámenes no mostraron nada anormal, ningún traumatismo, ningún signo de ataque epiléptico. Nada. Pete estaba bien, solo que no decía nada más que esas coordenadas, y fue entonces cuando el administrador llamó a la policía, y la policía llamó a un asesor, y el asesor nos llamó a nosotros. Cuando esto sucede, es porque ya es hora de que alguien con nuestra experiencia entre en acción. Vale me miró mientras terminaba de leer. Es hoy, dijo, y yo sabía que tenía razón, porque, por más normal que pareciera ese edificio por fuera, había algo dentro esperándonos. Y la única forma de entender lo que estaba a punto de suceder era ir allí y abrir la puerta. Salimos a la carretera antes de las 7, con el sol aún asomando entre los edificios de la ciudad y la radio del coche, sintonizada en una emisora que solo emitía ruido. Para llenar el silencio, el camino hasta el barrio de Riverside fue tranquilo, pero había algo en el aire que me inquietaba, como si el día hubiera amanecido con mal pie. Cuando finalmente aparcamos frente al edificio, lo primero que pensé fue,
¿Esto es todo? 3 pisos, fachada de ladrillo, unos pocos balcones con plantas secas, coches abollados en el aparcamiento, nada del otro mundo, nada que llamara la atención, pero ya había aprendido que los lugares más peligrosos son, casi siempre, los que parecen más normales. Algunos vecinos pasaban apresurados, cargando mochilas, termosos, la vida cotidiana transcurriendo a nuestro alrededor. Sin imaginar lo que había sucedido en el segundo piso de ese edificio, Vale salió de la furgoneta, sin decir una palabra. Sacó el equipo de la parte trasera y comenzó a organizarlo todo con la calma de quien ya ha visto lo peor y ha sobrevivido. Me puse el traje protector con el mismo cuidado de siempre, comprobando cada cierre, cada sellado, tal y como mandan las normas. Parecemos astronautas con estos trajes. Pero yo he visto con mis propios ojos lo que pasa cuando entras en uno de estos apartamentos vestido solo con vaqueros y camiseta. Y no es nada bonito. Marcus Webb, el administrador, nos esperaba en la entrada. Un hombre delgado, con manos temblorosas y una sonrisa nerviosa. Dijo que había cerrado el apartamento y prohibido a cualquiera acercarse después de que Pete se marchara. Desde esta mañana temprano, el zumbido ha cesado, dijo, casi como si se sintiera aliviado, pero el alivio falso siempre huele a problemas a punto de estallar. Subimos 2 tramos de escaleras con el sonido de nuestros propios pasos, amortiguado por la gruesa capa de moqueta vieja. El olor a desinfectante barato mezclado con humo de cigarrillo impregnaba las paredes. Todo parecía normal, hasta que nos detuvimos frente a la puerta del 4 Bytes. Allí, algo cambió. El pasillo estaba más silencioso de lo normal. No era silencio, era ausencia de sonido, como si los ruidos habituales de un edificio se hubieran retirado para dar paso a algo que aún no sabíamos nombrar. La madera de la puerta parecía deformada, como si se hubiera derretido y vuelto a endurecer, de forma casi imperceptible, pero lo suficientemente visible como para molestar a la vista. Vale metió la mano en el bolsillo del traje Seiko, la lave, que le había dado el conserje, y me miró de reojo, como diciendo, a partir de ahora, nada está garantizado. Solo asentí con la cabeza y apreté con más fuerza la linterna en la mano. En ese momento, tuve la certeza de que lo que nos esperaba allí dentro no era solo un caso inusual, era el tipo de cosa que te cambia por dentro. Y lo peor, ella ya sabía que estábamos allí. Nos quedamos en silencio durante unos segundos antes de que Vale introdujera la llave en la cerradura. Sentí el traje pegado al cuerpo, pesado, caliente, como si intentara avisarme de que aquello era más de lo que parecía. Cuando giró la llave, oí el clic del mecanismo al desbloquearse, pero el pomo no se dio a la primera. Parecía atascado, no por un cerrojo, sino como si el propio aire dentro del apartamento estuviera sujetando la puerta en su sitio. Ella empujó un poco más, y de repente, la manija giró con facilidad, soltando un suspiro ahogado, como si algo se estuviera liberando. Allí dentro la puerta se abrió lentamente y lo que vimos, o mejor dicho, lo que no vimos, me heló por dentro. Dentro estaba oscuro, pero no era una oscuridad común, de esas que se vence con una linterna. Era un tipo de brea que se tragaba la luz. Nuestras linternas apenas penetraban 2 metros antes de apagarse, como si el aire estuviera hecho de tinta negra. Encendimos una barra química y la lanzamos al interior. El sonido del plástico golpeando el suelo llegó rápidamente, pero la luz desapareció en cuanto cruzó la puerta. Como si la hubiera apagado un velo invisible, intenté ajustar la linterna, cambiar la frecuencia, la intensidad, pero nada funcionaba. Vale sacó entonces uno de nuestros lectores de energía, una especie de detector de presencia potenciado con tecnología que nadie fuera del departamento entendería menos, y lo pasó lentamente por el marco de la puerta. El aparato empezó a pitar frenéticamente, los números de la pantalla giraban rápidamente, casi como si el sistema no supiera lo que estaba midiendo. Nivel de energía muy alto, murmuró. Sea lo que hay ahí dentro, está activo. Di un paso atrás, no por miedo, al menos todavía no, sino por instinto, porque cuanto más tiempo permanecía frente a esa abertura, más fuerte era la sensación de que algo me estaba observando, no en el apartamento, ni en el conjunto de equipos que habíamos traído, sino en mí, Kai, como si supiera mi nombre, mi historia, mi corazón latiendo detrás de esa máscara. No era solo una impresión, era una certeza. Me estaban observando, no con ojos, sino con presencia. Fue entonces cuando lo oímos, muy bajo, casi imperceptible, pero constante en una respiración, profunda, rítmica, proveniente del interior. Y no era humana, era demasiado lenta, demasiado fuerte, como si el propio lugar estuviera respirando, llenando sus pulmones con el aire de ese pasillo. Miré a Belle, y ella ya tenía la cámara encendida. Regla 2, dijo,
documenta todo. Asentí con la cabeza y también comencé a grabar, porque, aunque no estuviéramos preparados para entender lo que era aquello, sabíamos que lo que vendría después debía quedar registrado. Aunque nadie lo creyera, sabíamos que no podíamos entrar allí de la forma tradicional, así que seguimos el protocolo. Bale sacó de su mochila un pequeño dron, del tamaño de un libro de bolsillo, con cámara térmica, luces de alta intensidad y estabilización silenciosa. Era nuestra forma de ver sin acercarnos demasiado. Ella lo colocó en la palma de su mano, lo conectó a la tableta y lo lanzó al aire. Voló lentamente, flotando hasta atravesar la puerta como una libélula mecánica, entrando en un nido oscuro. La pantalla de la tableta se quedó en negro durante unos segundos, como si el dron también hubiera sido engullido por la misma oscuridad que apagaba nuestras linternas. Por entonces, algo comenzó a surgir. Primero aparecieron formas vagas, como si el dispositivo estuviera abriéndose paso en la oscuridad con la fuerza de la luz que llevaba. Y pronto vimos la sala de estar. Era una sala común, o casi. Había un sofá, una mesa de centro, un televisor en la pared, pero todo estaba mal. El sofá, por ejemplo, no tocaba el suelo, flotaba a unos 15 centímetros del suelo, y no era el único. Todos los muebles estaban suspendidos en el aire, inmóviles, como si la gravedad se hubiera tomado el día libre. ¿Ves eso?, le pregunté, aunque sabía que si Bale lo estaba filmando todo, registrando cada detalle. El dron avanzó hacia la cocina. Las puertas de los armarios estaban abiertas, y los objetos que había dentro habían sido organizados de forma obsesiva en latas, apiladas en pirámides perfectas, cajas de cereales dispuestas por orden de altura, cubiertos dibujando espirales geométricas sobre las encimeras. Era como si alguien con una lógica completamente diferente a la nuestra hubiera pasado por allí y lo hubiera reorganizado todo, con una precisión aterradora. Y entonces, en el centro de la cocina la vimos. Sarah Mills estaba de espaldas al dron, parada en medio de la habitación, suspendida en el aire como una estatua viviente. Llevaba un vestido azul sencillo, el pelo castaño a la altura de los hombros, exactamente como la habían descrito. Pero lo que más me llamó la atención fue lo tranquila que parecía. No estaba en trance, no parecía inconsciente, simplemente tranquila, como si todo aquello tuviera sentido para ella, como si estuviera exactamente donde quería estar. Bale intentó llamarla Sarah Mills. No hubo reacción, ni un movimiento, solo silencio, pero pronto nos dimos cuenta de que algo empezaba a moverse. No ella, sino el apartamento. Era como si, con la llegada del dron, el ambiente hubiera despertado. Y mientras Sarah flotaba, inmóvil, empezamos a ver señales de que aquel lugar estaba muy lejos de ser solo un espacio con aire y paredes. Era un organismo, era un código, y la única forma de intentar descifrarlo era seguir observando, antes de que él empezara a descifraros a vosotros también, mientras el dron giraba lentamente, capturando cada detalle de esa cocina suspendida en el tiempo. Algo comenzó a cambiar. No eran los muebles, no era la iluminación, era Sarah. Seguía flotando, inmóvil, pero ahora su rostro era parcialmente visible en la pantalla de la tableta. Bale pilotó el dron con cuidado, acercando la cámara. Cuando vimos su perfil, nos dimos cuenta de que tenía los ojos abiertos. No parecía asustada ni confundida, sonreía, una sonrisa verdadera, tranquila, como quien acaba de encontrar la respuesta a una pregunta que llevaba años buscando. Entonces, sin previo aviso, abrió la boca y empezó a cantar. No eran palabras, no era un idioma, era una secuencia de números, coordenadas, pero había algo allí que trascendía lo racional. Cantaba como si estuviera arrullando a un niño o susurrando una antigua plegaria. Las notas se organizaban con una armonía tan delicada, tan matemática, que era casi imposible no escucharla hasta el final. Los números fluían como una melodía, con pausas, variaciones, ritmo, y por un instante me olvidé de todo, del pesado equipo que llevaba puesto, de la furgoneta aparcada fuera, de las reglas que me mantenían con vida. Solo quería escuchar. Era como si cada número encajara en un espacio invisible dentro de mi mente, y mientras escuchaba, todo mi cuerpo reaccionaba, no por miedo, sino por reconocimiento. Aquello tenía sentido, un sentido profundo, imposible de explicar. Quería entender más, quería seguir la música, quería entrar en esa frecuencia. Kai. La voz de Bale sonó seca, urgente. Concéntrate. Tardé unos segundos en salir de ese trance. Cuando me di cuenta, estaba conteniendo la respiración, con los ojos pegados a la pantalla y los dedos temblando ligeramente. No me había dado cuenta de lo mucho que me estaba trayendo, arrastrando, como si esa música no solo se estuviera escuchando sino absorbiendo. Por dentro,
Está cantando coordenadas, murmuré, y nosotros las estamos escuchando como si fueran canciones. Veil me miró rápidamente, con los ojos entrecerrados. Sabía lo que eso significaba. No era solo un efecto sonoro extraño, era un lenguaje. Y estábamos empezando a entenderlo. Sin querer, tenemos que detener esto ahora, dijo, mientras retrocedía al dron. Pero yo todavía sentía la melodía vibrando dentro de mi cabeza, como un recuerdo que no quiere irse. Una parte de mí ya estaba conectada con eso, y no estaba seguro de si era una clave o una trampa. El dron comenzó a retroceder, pero antes de que saliera de la cocina, todo dentro del apartamento cobró vida. No de forma repentina o violenta, sino casi coreografiada, como si una orquesta silenciosa comenzara a tocar. Los muebles que antes flotaban, inmóviles, comenzaron a moverse lentamente, en trayectorias calculadas. El sofá se deslizó lentamente hacia la cocina, la mesa de centro giraba en círculos lentos, casi hipnóticos. El televisor, que hasta entonces estaba apagado, se encendió solo. Primero con una pantalla estática, luego revelando una imagen que me heló la sangre. Era la vista del edificio. Pero desde arriba, como si la cámara estuviera en un helicóptero flotando directamente sobre él. Solo que había algo raro, la perspectiva no tenía sentido. El edificio parecía inclinado sobre la nada, como si estuviera apoyado en el borde de un abismo que no existía en el mundo real. A su alrededor surgían construcciones distorsionadas, imposibles, curvas, donde no debería haber curvas, torres que se doblaban como papel, y calles que subían por las paredes como si la gravedad hubiera dejado de funcionar allí. Apaga eso, murmuré. No está conectado a nada, respondió Veil, sin apartar la vista de la tableta. La televisión ni siquiera está enchufada. Y entonces, como para provocarnos, la imagen de la pantalla comenzó a acercarse. La cámara o lo que fuera que estuviera grabando aquello, hizo zoom, cada vez más cerca, más nítida, hasta que vimos 2 puntos en el aparcamiento del edificio. 2 figuras con trajes protectores, uno de ellos sostenía una tableta. El otro pilotaba un dron. Éramos nosotros. La televisión nos mostraba, en tiempo real, a los dos, desde un ángulo que era simplemente imposible. Sentí que se me cortaba la respiración. Veil también se quedó inmóvil por un segundo, observando la pantalla con los ojos muy abiertos. La imagen dio un paso más hacia lo absurdo. Siguió acercándose, como si quisiera revelar más, y antes de que mostrara lo que había detrás de nuestros cascos, algo se movió en la entrada de la cocina. Cera, todavía flotando, todavía sonriendo, todavía cantando, y mirándonos directamente, a pesar de la distancia, a pesar de la oscuridad entre la puerta y el pasillo. Era como si lo viera todo con claridad, como si, desde donde estaba, pudiera ver a través de la materia, de la luz y de las reglas del mundo que conocíamos. Hola, dijo con voz perfectamente normal. Os estaba esperando. Y fue entonces cuando el suelo bajo mis pies tembló ligeramente, como si el edificio volviera a respirar, como si cada pared tuviera pulmones, como si los dos estuviéramos, en ese momento, dentro de algo vivo, algo que ahora sabía que estábamos allí. Cuando dijo eso, os estaba esperando. La temperatura del pasillo pareció bajar, no de verdad, no como un viento helado, sino como esa sensación que se tiene cuando algo importante acaba de suceder. Aunque el cuerpo aún no se haya dado cuenta del todo, Cera seguía flotando, en el hueco de la puerta, con los pies a unos centímetros del suelo, la cabeza ligeramente inclinada, y la misma sonrisa tranquila. Seguía cantando, en voz baja, casi como un susurro, y aún así, la melodía parecía resonar en las paredes, llenando los espacios vacíos. Veil y yo no pudimos decir nada durante un instante. Solo nos miramos, sin saber qué hacer. No podíamos tocarla. Regla número 4. No podíamos dejar pasar demasiado tiempo. Regla número 5. Poro, ella, estaba allí, ahora, fuera del apartamento, y cada segundo parecía una decisión a punto de salir mal. Y entonces, sin prisa, Cera dio un paso adelante. Fue como ver estallar una burbuja. En el instante en que sus pies cruzaron el umbral y tocaron la alfombra del pasillo, el hechizo se rompió, se cayó, no se desplomó, sino que se hundió ligeramente en el suelo, como si la gravedad hubiera vuelto a funcionar. Se tambaleó, apoyó la mano en la pared y dejó de cantar. En ese mismo instante, el edificio pareció suspirar. La respiración de las paredes cesó, el zumbido eléctrico se acalló, el silencio volvió, pero ahora era el tipo de silencio que conocemos, el habitual, lleno de ecos y crujidos naturales, nada místico, nada imposible, solo el sonido de un pasillo normal, en un edificio viejo. Sara miró a su alrededor como si despertara de un sueño. Sus ojos recorrieron el ambiente con extrañeza, luego se posaron en nosotros. Cuando vio nuestra ropa, los trajes,
las máscaras, el equipo colgado de nuestros brazos. Dio un paso instintivo hacia atrás. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué le ha pasado a mi apartamento? Me giré lentamente, espiando por la rendija de la puerta abierta. Y dentro, todo había cambiado. Los muebles estaban de vuelta en el suelo, la cocina parecía recién limpiada, los armarios cerrados, el sofá en su sitio, la televisión apagada, ningún signo de flotación, ningún brillo anormal. Era como si nada de eso hubiera pasado nunca. Pero yo lo sabía que eso era solo la capa superior. El mundo real no siempre es lo que parece. Y en ese apartamento, por mucho que todo pareciera en orden, todavía había algo oculto, esperando, porque lo que había sucedido allí no era solo extraño, era imposible. Y lo imposible nunca se va sin dejar huellas. Sarah estaba allí, de pie, respirando profundamente, mirándonos como si la hubieran arrancado de un lugar muy lejano. Belle se acercó con calma, manteniendo la cámara encendida. Why say presentó. Yo hice lo mismo. Llevabas 3 días desaparecida, le dijimos. En ese momento frunció el ceño, confundida, casi ofendida por la idea. Eso no es posible, respondió, con la voz aún débil. Solo estaba preparando el desayuno. Fue esta mañana, lo recuerdo. ¿Vale?, insistió con delicadeza. ¿Qué es lo último que recuerdas con claridad? Sarah se pasó la mano por la frente, tratando de ordenar sus pensamientos. Yo me desperté temprano, porque no podía dormir bien. ¿Había un ruido? ¿Una música? No lo sé, no era música, exactamente era un ruido que venía de algún lugar de la cocina. Intenté averiguar qué era, fui allí, y luego se detuvo, se quedó en silencio durante unos segundos, y luego dijo. Luego sentí como si estuviera muy alto. Arriba, como si estuviera mirando todo desde arriba, viendo todo el edificio de una sola vez, como si me hubiera convertido en un punto de vista. Belle y yo nos miramos, era exactamente lo que habíamos visto en la televisión. Ese ángulo imposible, la imagen de la ciudad curvada, las calles que subían por las paredes. No estaba soñando, había estado allí. Le dijimos que teníamos que llevarla a que la examinaran, solo por precaución. Ella accedió, todavía aturdida, mientras bajábamos las escaleras con ella. Márquez, el conserje, esperaba en la entrada, con los ojos muy abiertos, aliviado. Belle llamó al equipo médico. Me quedé atrás un momento, sujetando los equipos de contención alrededor de la puerta del 4 bytes. Era el protocolo. Teníamos que aislar el entorno, aunque ahora pareciera normal. Pero en ese instante, con los ganchos sujetos a los lados del marco y el precinto activándose, me di cuenta de algo. Estaba silbando, y no era cualquier melodía, eran las coordenadas, la canción de números, las mismas que Sarah había cantado. Con esa suavidad aterradora, no me di cuenta de cuando había empezado. Estaban pegadas a mi mente como chicle en la suela de un zapato. Belle se dio cuenta, y se acercó a mí sin perder tiempo. Párate, dijo con firmeza. Me quedé paralizado, sin entender. Está silbando, esa cosa, todavía está contigo. Tenía razón, era como si, incluso fuera del apartamento, incluso con todo contenido, algo se hubiera pegado guay cuando Sarah, ya sentada en la ambulancia, me di cuenta de que ella tampoco dejaba de mirar al cielo, como si estuviera tratando de encontrar un lugar al que, de alguna manera, todavía pertenecía. Algo nos seguía, algo que había comenzado con ella, pero que ahora se estaba extendiendo, y yo sabía, en el fondo, que eso no había terminado. Acababa de empezar. Incluso después de entregar a Sarah al equipo médico y registrar el apartamento con todos los precintos y restricciones posibles, la sensación de que algo había venido con nosotros no me abandonaba. Belle y yo pasamos el resto del día en la oficina, viendo las imágenes del dron, revisando cada ángulo, anotando todo lo que habíamos presenciado. El vídeo mostraba claramente los muebles flotando, los patrones organizados con una precisión sobrenatural y, por supuesto, a Sarah cantando esas coordenadas como si fueran parte de una partitura universal. Pero por muy extrañas que fueran las imágenes, lo que más me inquietaba era lo que sentía por dentro. Era como si hubiera una melodía sonando de fondo en mi cabeza, una banda sonora que no podía pausar. Esa noche intenté distraerme. Preparé la cena, encendí la televisión, hojeé un libro cualquiera, pero nada parecía funcionar. Mi apartamento, que siempre había sido un lugar seguro y cómodo, ahora parecía torcido, no físicamente, sino en la forma en que se comportaba. El espacio, las líneas parecían menos rectas, las sombras duraban más, y cuando miré por la ventana de mi habitación, claro, la ciudad parecía diferente, no era como antes, en el vídeo de la televisión del apartamento 4 bytes. Pero, algo fallaba. Las calles que conocía parecían curvarse suavemente. Los edificios en la distancia se inclinaban ligeramente.
casi imperceptiblemente. Quizás era el cansancio, quizás era mi mente jugándome una mala pasada, pero en el fondo, sabía que no era eso. Estaba empezando a ver el mundo con los ojos de alguien que había escuchado la música de las coordenadas, y eso era peligroso. Decidí llamar a Bell. Cuando contestó, lo primero que le pregunté fue, ¿lo ves? Al otro lado de la línea, silencio durante un segundo, luego respondió, sí, yo también lo veo. Eso lo confirmó todo. No era solo mi mente, era real. Las distorsiones nos seguían, extendiéndose más allá del edificio, más allá de la misión. Era como si lleváramos algo con nosotros, o peor aún, como si hubiéramos sido marcados. La conversación terminó con la promesa de encontrarnos temprano en la oficina para contárselo todo al director. Pero cuando colgué el teléfono y fui a la cocina, algo en la escena me heló por dentro. Había un papel sobre la encimera, uno, que seguro que no estaba allí antes, la misma secuencia de números que Sarah cantaba escritos a mano, con una caligrafía que no reconocí, y debajo, una frase corta, mañana por la noche, ven solo. Busqué en todos los rincones de mi apartamento, las ventanas estaban cerradas, la puerta también, no faltaba nada, pero esa nota era real, y olía a quemado y a electricidad en el aire. Como el aire después de un rayo, metí el papel en una bolsa de pruebas, y traté de convencerme de que solo era otro síntoma de lo que habíamos vivido. Pero a las 3 de la madrugada, cuando por fin me dormí, juraría que oí fuera de mi ventana la misma canción de números, cantada por una voz que ya no era la de Sarah, una voz que parecía mucho más antigua, y que sabía exactamente dónde vivía. Al día siguiente, apenas esperé a que el reloj marcara las 6, no había dormido bien. Cada pequeño ruido en mi apartamento me hacía levantarme de la cama, como si algo estuviera a punto de suceder. La canción de las coordenadas seguía sonando en mi cabeza, como una melodía imposible de olvidar, y la nota seguía allí, sobre la encimera de la cocina, exactamente como la había encontrado, todavía con ese olor a aire cargado. Como después de una descarga eléctrica, cuando Bell me llamó para decirme que ya venía a buscarme. Mi sentí aliviado. No quería quedarme solo allí ni un minuto más. De camino al departamento la mostré la nota. Bell la tomó con guantes, la leyó en silencio, y por un instante su expresión cambió. No era miedo, era algo más sutil. Preocupación con un toque de confirmación. Alguien ha entrado en tu apartamento, dijo, o algo así. Negué con la cabeza, todas las ventanas estaban cerradas, no había marcas de entrada, todo estaba intacto. Entonces, repitió, con más firmeza, por eso existe la regla número 4. No tocamos las cosas con las manos desnudas, porque a veces, lo que tocamos, nos toca. Esa frase se me quedó grabada en la mente hasta que llegamos a la oficina del director Hayes. Era un hombre que lo había visto todo, de los que no se inmutan fácilmente, pero cuando le mostré la nota y le describí las distorsiones en la ciudad, la forma en que todo parecía inclinarse ligeramente durante la madrugada, se quedó en silencio más tiempo de lo habitual. ¿Estás seguro de que ese papel no estaba ahí antes?, preguntó, aún examinando la caligrafía. Absolutamente, respondí, y apareció después de que las coordenadas empezaran a tener sentido. Bell confirmó todo lo que habíamos vivido, y vio la nota con los mismos ojos que yo. Hayes se recostó en la silla, cruzó los brazos y dijo algo que me puso los pelos de punta. Esas coordenadas ya han pasado por todas nuestras bases de datos, no corresponden a ningún punto conocido en la Tierra, pero siguen un patrón matemático muy específico. No apuntan a un lugar, apuntan a una dirección, a algo más. Nos quedamos en silencio. Y fue en ese intervalo cuando todo empeoró. Hayes suspiró, nos miró con esa mirada de mando, y dijo lo que ya esperábamos, pero no queríamos oír. Están apartados del campo por ahora. Permanecerán en servicio interno hasta que comprendamos el alcance de esto. Pero nosotros somos los agentes con más contacto directo, argumentó Bale. Por eso mismo, replicó él, si esto os está apuntando a vosotros, entonces también sois los más vulnerables. Entendí el razonamiento, pero en el fondo, sabía que no serviría de nada. La cosa ya no estaba atrapada en el apartamento. Se había ido, nos estaba siguiendo, y no importaba si estábamos detrás de un escritorio o dentro de un traje de contención. El contacto ya se había establecido. Ya no era una investigación, era personal, y algo o alguien no quería que parásemos. Quería que llegásemos hasta el final, solos, si era necesario. Que nos pusieran detrás de un escritorio después de todo lo que habíamos vivido no nos supuso ningún alivio. Sentarnos a escribir informes mientras la ciudad empezaba a deformarse lentamente ante nuestros ojos. Nos daba la sensación de estar atrapados en cámara lenta, viendo una avalancha que nadie más podía ver. Bell y yo pasamos toda la mañana
redactando cada detalle, desde el sonido de la respiración en el apartamento hasta la nota que apareció sola en mi cocina, pero ningún texto en el mundo sería suficiente para explicar lo que realmente sentíamos, aunque nos estaban empujando hacia algo, guiados por coordenadas que no conducían a un lugar, sino a un acontecimiento. Y entonces, cerca del mediodía, Hayes nos llamó para que volviéramos a su despacho, pero esta vez el tono era diferente. Tenemos un problema. Joe con la voz más baja de lo normal. Sarah Mills ha desaparecido. Mi mano se detuvo en medio de la anotación. ¿Desaparecida? ¿Cómo? Nos explicó que había salido de la casa de una amiga donde se alojaba para hacer unas cosas sencillas. El supermercado, la farmacia menos, y no había vuelto. Su móvil estaba apagado. Nadie la había visto desde las 10 de la mañana. Vale se adelantó. ¿Han revisado su apartamento? Hayes asintió. Fue lo primero que hicimos. ¿Está cerrado, tal y como lo dejamos? Pero hey, algo raro. Sacó una foto del ordenador y giró la pantalla para que la viéramos. Era la puerta del 4 bytes. Pero algo era diferente. Las contenciones, las bandas metálicas y los sellos digitales que nosotros mismos habíamos colocado habían desaparecido. No estaban dañados, simplemente ya no estaban allí, como si nunca hubieran estado allí. Esta foto fue tomada hace 20 minutos, añadió. Los agentes que estaban de guardia juran que los sellos estaban allí por la mañana. Vale me miró, y ninguno de nosotros tuvo que decir nada. Las contenciones no desaparecen así. Están hechas de materiales que retienen la energía dimensional. Están diseñadas para resistirlo todo. Si habían desaparecido sin dejar rastro, era porque algo desde dentro las había destruido. No con fuerza, con intención. Fue entonces cuando dije lo que tenía atascado en la garganta desde la noche anterior. Con todo respeto. Pero quedarse en la oficina no va a resolver nada. Esto está evolucionando. Y nosotros somos los únicos que hemos conseguido acercarnos sin ser consumidos por completo. Vale me apoyó. Si no somos nosotros, nadie entenderá lo que está pasando, y Sarah necesita ayuda. Hayes se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. Está bien, pero solo con refuerzos completos. No entréis en ningún sitio solos. Informad cada hora. Y si algo se sale de control, retroceded inmediatamente. Poco después, estábamos de vuelta en el coche, solo que esta vez seguidos por una segunda furgoneta, con 2 agentes extra y equipo que solo usábamos en anomalías de alta densidad, en campos de contención portátiles, anclas de realidad, sensores que vibraban con la más mínima variación dimensional. Cuando aparcamos frente al edificio de Riverside, el lugar parecía igual, pero había algo nuevo en el aire. Menos coches en el aparcamiento, menos ventanas abiertas, demasiado silencio. El conserje Márquez nos encontró de nuevo en la entrada. Estaba más abatido que antes, con profundas ojeras y un vaso de café temblando en las manos. ¿Ha desaparecido alguien más?, preguntó Vale. Todavía no, respondió. Pero la gente se queja de sueños extraños, y una vecina dijo que su televisor había cambiado de canal varias veces durante la madrugada. ¿Y los sueños? Bueno, todos sueñan que están volando, desde arriba, mirándolo todo. El mismo punto de vista, el mismo patrón. Subimos directamente al segundo piso. La puerta del 4 bytes estaba exactamente como en la foto. Las contenciones habían desaparecido como el humo, pero había un detalle nuevo. A la madera de la puerta parecía aún más deformada que antes, como si se estuviera derritiendo muy lentamente. Uno de los agentes de refuerzo hizo un barrido con el medidor portátil. Niveles de energía más altos que ayer, dijo. Mucho más altos. Vale y yo nos volvimos a poner los trajes. Encendimos los equipos y los sensores acoplados a las paredes comenzaron a vibrar ligeramente, captando distorsiones en el aire. Esta vez, la misión era clara: en entrar, documentar, buscar pistas sobre Sarah y salir. Pero cuando abrí la puerta del apartamento, algo me paralizó. La luz estaba encendida, la ventana abierta, y dentro no había absolutamente nada. No era el tipo de vacío que se espera encontrar en un apartamento desocupado. Era un vacío quirúrgico, intencionado, meticuloso. Todo había desaparecido, cada mueble, cada objeto. Incluso los interruptores de la pared habían desaparecido. No había marcas en el suelo, ni polvo, ni señales de que alguien hubiera quitado algo. Era como si ese lugar nunca hubiera estado habitado. Ni siquiera estaban allí los enchufes. Solo los agujeros en la pared, lisos como si nunca hubieran existido. Y en medio de toda esa nada, justo en el punto exacto donde Sarah había flotado el día anterior, había algo que no pertenecía a ese silencio. Una nueva nota. Estaba en el suelo, doblado a la perfección. No lo tocamos de inmediato. Seguí el protocolo Low Photography. Aislé el área y luego utilicé unas pinzas para recoger el papel y colocarlo en una cápsula de contención.
Cuando lo abrí y leí lo que estaba escrito, sentí como la tensión subía por dentro, como una ola fría. La letra era la misma que la del billete que apareció en mi cocina. Las palabras, sin embargo, eran aún más directas. Las Cogdena House no son un lugar, son una dirección. Esta noche, medianoche, apartamento 6C, ven solo, o será Mills, será como Pete. Vale leyó por encima de mi hombro y no hizo falta decir nada. Era una llamada, un ultimátum, y ahora teníamos una nueva dirección. El 6C, que estaba en el tercer piso, un piso más arriba. Fuimos directamente allí, y el conserje lo confirmó. El apartamento llevaba 2 meses vacío. El último inquilino, un anciano llamado Walter Kim, se había mudado apresuradamente después de quejarse de una música extraña que venía de las paredes. Exactamente el mismo tipo de informe que precedió. Al caso de Sarah, la puerta del 6 se abrió sin resistencia en el interior. El mismo escenario, absolutamente nada. Sin muebles, sin señales de vida, solo paredes limpias, suelo pulido, y esa sensación en el aire. El lector de energía pitó con más fuerza que en cualquier otro momento de la misión, pero había algo más, una especie de vibración leve, casi imperceptible, que provenía del interior de las paredes, un zumbido sordo, familiar, como el comienzo de esa música hecha de números. Y fue entonces cuando lo entendimos. En aquello se estaba moviendo, saltando de apartamento en apartamento, se propagaba como un virus inteligente, trazando un camino dentro del edificio. No era un brote aislado, era un proceso, y nosotros estábamos siendo conducidos paso a paso por él. Vale se volvió hacia mí. Tenemos que evacuar el edificio. Estoy de acuerdo, pero antes tenemos que encontrar a Sarah. Pasamos el resto de la tarde entrevistando a los residentes. Pocos seguían allí, y los que estaban parecían agotados, como si no hubieran dormido bien en días. Muchos relataron sueños en los que volaban, exactamente igual que antes. Y entonces, encontramos a alguien que lo cambió todo, a la señora Rodríguez, residente y Deltoe, una señora de mirada atenta, de esas que prestan atención incluso al movimiento de las sombras en el pasillo. La vi hoy, dijo sin dudar, a Sarah, subiendo las escaleras hacia el tercer piso. Pero no caminaba, flotaba, a unos 15 centímetros del suelo. ¿A qué hora?, pregunté. A las 10 de la mañana, lo recuerdo porque estaba empezando mi programa de televisión matutino. Bale y yo nos miramos. Sarah había desaparecido de la casa de su amiga a las 10, pero, al mismo tiempo, alguien la había visto aquí, flotando subiendo las escaleras. Eso significaba 2 cosas. O el tiempo ya no obedecía a las reglas normales, o Sarah ya no era solo una persona. Y así, incluso, antes de que empezara a ponerse el sol, comenzamos a evacuar el edificio, cada piso, cada apartamento. Los residentes fueron reubicados en un hotel, montamos un perímetro de seguridad, y cuando cayó la noche, supimos, sin necesidad de mirar el reloj, que la medianoche no sería solo una hora, sería un portal, a las 11:30 de la noche. El edificio estaba en completo silencio. No quedaba ningún residente, solo nosotros. 2 agentes del equipo de refuerzo instalaban sensores en el pasillo del tercer piso, mientras Bale comprobaba por 5ª vez los precintos portátiles repartidos por las escaleras y los accesos principales. Y yo observaba la puerta del 6C, parecía igual que cualquier otra, pintada de color beige, con un pomo antiguo y el número torcido. Pero todo mi ser sabía que, cuando se abriera a medianoche, algo que no debería estar en este mundo, me estaría esperando allí dentro. Bale no quería dejarme ir, va contra la primera regla, dijo con firmeza. Nunca vayas solo. Pero la nota era clara, y todo lo que habíamos visto hasta ahora demostraba que quien, o lo que, nos estaba guiando, conocía bien las reglas que seguíamos, y estaba jugando con ellas. Si no voy, respondí, Sarah podría no volver. ¿Why? Si entras, y no vuelves, replicó ella, entonces sabrás dónde buscarme. Las coordenadas te lo indicarán. Bale se quedó mirándome fijamente durante un momento. Luego, con ese tono que solo ella sabía usar, dijo, ese plan es horrible. Es el único que tenemos. Respondí, me puse el traje completo, comprobé todas las conexiones de sellado, probé la radio y respiré hondo, y, cuando el reloj marcó exactamente la medianoche, puse la mano en la manija, y entré. Por un segundo, pensé que había entrado en el lugar equivocado. El 6C no estaba vacío. Estaba lleno, y no era con cosas al azar. Eran los mismos muebles del apartamento de Sarah, el sofá azul, la mesa de centro de madera, la estantería con libros que parecían haber sido organizados en ese mismo orden. Hacía poco tiempo, pero no estaban en el mismo lugar. Todo estaba reposicionado, como si alguien hubiera jugado a reorganizar la realidad. Los objetos parecían flotar ligeramente, casi imperceptiblemente, como si el aire allí tuviera otra densidad.
En el centro de la sala, flotando a poco más de un palmo del suelo, estaba ella, Sarah Mills. Llevaba el mismo vestido azul, el mismo pelo suelto, la misma sonrisa tranquila. Cuando me vio, sonrió aún más. «Hola, Kai», dijo con naturalidad. «Gracias por venir». «Sarah, ¿sabes dónde estás?» Ella asintió sin prisa, aquí y allí, al mismo tiempo. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué desapareciste?» «Porque necesitaba entenderlo, y ahora lo entiendo. Las coordenadas no señalan un lugar, muestran cómo llegar, un camino, al otro lado». «¿Al otro lado de qué?», di la realidad. Ella giró en el aire, sin esfuerzo, y a su alrededor, el entorno respondió, como si la gravedad fuera un concepto flexible. La televisión se encendió sola, mostrando de nuevo la imagen distorsionada de la ciudad. Las calles que subían por las paredes, los edificios que curvaban el espacio a su alrededor, pero ahora entendía que no se trataba de una distorsión. Era una perspectiva, otra lógica, otro conjunto de reglas. Este lugar es mejor que hay aquí, las cosas tienen sentido, lo ves todo desde arriba, no tienes que adivinar nada más. Guay, tu vida aquí, tus amigos, tu trabajo, todavía existen, pero puedo visitarlos, solo que no quiero estar atada a las reglas de ese lado. Se acercó, sus ojos brillaban con algo entre paz y entusiasmo. Tú también puedes venir, solo tienes que escuchar, de verdad, dejar que los números te guíen. Y empezó a cantar de nuevo, esa canción suave, hipnótica, que hablaba de coordenadas con una melodía perfecta, y por primera vez no luché contra ella, porque, en ese momento, la música tenía sentido. Explicaba algo que no podía traducir, pero que sentía en mi cuerpo, como si, por un instante, todo estuviera en su sitio. Fue entonces cuando la voz de Bell irrumpió en la radio. «Kai, situación». Mi mano se dirigió hacia el comunicador, pero se detuvo en el aire. Escuchaba la música, y era hermosa, perfecta, verdadera. Y entonces, sin previo aviso, me di cuenta, estaba empezando a entender, no solo a escuchar, a entender de verdad. Las relaciones entre los números, los patrones ocultos, las curvas en el espacio. Era como si estuviera aprendiendo a leer un nuevo idioma, y cuanto más entendía, más difícil era recordar por qué tenía que volver. Me quedé allí parado, con el dedo suspendido sobre el botón del comunicador, mientras la voz de Bell se repetía por la radio, preguntándome si estaba bien, pero ¿cómo responder eso? ¿Cómo decir que sí, si cada segundo allí dentro hacía que el mundo que conocía pareciera una maqueta imperfecta, una ilusión montada sobre algo más grande, más verdadero, más ordenado? La música que salía de la boca de Serra no solo era bonita, era reveladora. Era como una fórmula viva, y los números que antes parecían aleatorios, ahora encajaban en mi cabeza como piezas de un rompecabezas cósmico. «Sarah, ¿qué les pasa a los que siguen los números hasta el final?», pregunté, sin estar seguro de querer la respuesta. Ella flotaba a mi alrededor con una ligereza que no parecía desafiar las leyes de la física, sino conversar con ellas en secreto. Sus ojos estaban llenos de una calma serena, propia de alguien que ya lo había aceptado todo. «Se convierten en residentes», respondió. «Aprenden a vivir aquí, a ver el mundo tal y como es. La gravedad se convierte en una mera sugerencia, los espacios se organizan solos, ya no necesitas buscar explicaciones, simplemente aparecen». «¿Y Pete? ¿Qué le pasó? ¿Él también está aprendiendo? ¿Está en la fase de los números? ¿Todavía no entiende el canto? Pero lo conseguirá». Todos los que escuchan con el corazón abierto acaban entendiéndolo. Miré a mi alrededor. La televisión volvía a mostrar aquella imagen aérea del edificio. Solo que ahora el zoom estaba tan cerca que podía verme a mí mismo, de pie en el centro de la sala frente a Sarah. Era como si el propio apartamento nos estuviera observando, como si la imagen no fuera solo una transmisión, sino una conciencia. «Sarah, tienes que volver conmigo, podemos ayudarte, podemos estudiarlo, crear una forma segura de ir y venir». Ella me miró, curiosa, pero no hostil. «¿Por qué quieres que vuelva?». «Porque hay gente que se preocupa por ti, porque Pete está atrapado entre dos mundos y no sabe cómo elegir. Porque nuestro trabajo no es solo contener y comprender, y ayudar a quienes se pierden». Dejó de cantar. Su cuerpo fue bajando lentamente hasta que sus pies tocaron el suelo por primera vez desde que la encontramos. Y, en ese momento, todo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La televisión se apagó, la música desapareció, los objetos dejaron de flotar, todo cayó lentamente, como si alguien hubiera soltado el hilo que sostenía la realidad en lo alto. «Quizás tengas razón», dijo. «Quizás el camino también necesita a alguien que sepa volver». Dio un paso, un segundo, y salió del apartamento conmigo. No hubo explosión, ni luces parpadeando, solo el sonido del aire, reorganizándose a nuestro alrededor,
cuando cruzamos el umbral de la puerta, todo volvió a ponerse pesado como despertar de un sueño profundo, como volver a un cuerpo que parece demasiado pequeño para la conciencia que lleva. Vale nos esperaba en el pasillo, con el alivio estampado en el rostro, incluso detrás de la máscara protectora. ¿Están bien?, preguntó. Sí, respondí, pero esto no ha terminado. Sarah miró hacia atrás, hacia el 6C, y susurró algo que apenas pude oír. Solo fue una visita. Y en esa frase había una certeza desconcertante. El otro lugar seguía allí, y no tenía intención de permanecer en silencio por mucho tiempo. Después de bajar las escaleras con Sarah caminando a nuestro lado, como si nada fuera de lo normal hubiera pasado, fuimos directamente a la sala de descontaminación improvisada. En la planta baja, los agentes del equipo de apoyo ya lo tenían todo preparado. En exámenes rápidos, luces de escaneo dimensional, grabaciones de audio inverso, para detectar patrones de resonancia anómalos. Sarah pasó por todo, con una calma casi desconcertante, como si todavía estuviera flotando por dentro, incluso con los pies en el suelo. Mientras los demás se ocupaban de las pruebas, Vale y yo intercambiamos una mirada rápida. Una Q de Chia, esto aún está lejos de terminar. En los días siguientes, pasamos horas enteras a su lado, anotando todo lo que recordaba, y fue entonces cuando empezamos a entenderlo. Sarah decía que los números que cantaba no eran coordenadas en el sentido geográfico, eran direcciones, instrucciones, la melodía era un lenguaje, y cada secuencia formaba un gesto, un movimiento mental que te sacaba de la realidad, tal y como la conocemos. Era como si el universo tuviera atajos, solo que no se abrían con tecnología o mapas, sino con la comprensión. No quieren retenerme, explicó, quieren que aprenda, que comprenda cómo funciona ese lugar. ¿Why, Pete?, pregunté. Pete lo está intentando. Ha escuchado mucho, pero no lo ha entendido todo. Se ha quedado atrapado entre escuchar y traducir. Su mente ha llegado al lugar correcto, pero no sabe cómo volver. Fue entonces cuando surgió la idea, más arriesgada de todas, y fue idea suya. Si canto los números al revés, quizá pueda traerlo de vuelta. Vale y yo nos miramos con recelo. Dar marcha atrás en un camino que ni siquiera comprendíamos del todo parecía una locura. Pero también era la única oportunidad que teníamos. Sarah lo sabía. Pasamos 3 días con ella sentada junto a Pete en la sala aislada del hospital. Empezó despacio, entonando las mismas secuencias, pero al revés. Al principio, no parecía surtir ningún efecto. Pete seguía inmóvil, murmurando sus interminables cadenas de números. Pero entonces, poco a poco, su voz empezó a cambiar. Las repeticiones se hicieron más suaves, más musicales, en lugar de números secos y fríos. Empezó a introducir pausas, variaciones de tono, y luego, palabras. Las primeras eran confusas, desordenadas, pero pronto empezó a formar frases, oraciones completas, hasta que en una mañana silenciosa, Pete simplemente dejó de decir números y dijo, mirando directamente a Sarah, me perdí, vi los dos lados pero no sabía cuál elegir. Vale contuvo las lágrimas. Yo también. Era raro tener finales felices en este tipo de trabajo. La mayoría de las veces, solo cerrábamos la puerta y esperábamos que nadie más la abriera por esta vez. Alguien volvió. Alguien logró salir. Por ti, Diahi. Empezamos a trabajar en un nuevo protocolo, algo que nunca había existido antes en el departamento. Incidentes de superposición dimensional, casos en los que las reglas de la física empiezan a doblarse como el origami y las personas se pierden en los espacios entre un paso y otro. Y Sarah no era solo una víctima de eso, ahora era parte de la clave. Aceptó ayudarnos como consultora. A cambio, solo le pedimos una cosa, en que mantuviera un puente seguro con el otro lado, que fuera alguien que pudiera ir y volver. Y, lo más importante, que enseñara a otros a hacer lo mismo, porque lo que habíamos aprendido es que la canción de los números no era solo una invitación para cruzar, también podía ser un mapa para volver. Si se escuchaba con atención, sí se aprendía. Ekentar, Al Reeves. Sarah mantuvo su palabra. En lugar de desaparecer de nuevo o perderse en las melodías del otro lado, se quedó aquí. Al menos la mayor parte del tiempo. Ayudó a Pete a recuperarse por completo, orientó a los médicos con términos y sensaciones que ni siquiera nuestros instrumentos podían registrar, y nos enseñó algo que cambió para siempre la forma en que lidiamos con estos fenómenos, aunque el otro lado no era solo una anomalía, era un espejo doblado de la realidad, esperando mentes que supieran leer sus curves. Poco después, se mudó a otro apartamento, en el mismo edificio, pero en el primer piso. Un lugar sencillo, desde donde podía mantener los pies en nuestro mundo, pero con los ojos siempre atentos a lo que se escondía más allá. El 4 bytes.
Por supuesto, permaneció sellado. El análisis oficial lo clasificó como punto de superposición persistente, lo que en términos prácticos significa que nadie más puede entrar allí sin la autorización directa del director. E incluso, así, solo en Parrella, con traje completo y bajo vigilancia constante, Sara comenzó a establecer una curiosa rutina. Todos los martes, exactamente a las 5 de la tarde, se sentaba sola en la sala de su nuevo apartamento, con las ventanas abiertas y la luz del atardecer entrando en un ángulo suave. Cerraba los ojos y comenzaba a cantar en voz muy baja. Ya no era la canción que la arrastraba hacia lo desconocido, sino una versión controlada, domesticada, ajustada para la observación. Decía que pasaba 1 hora a la semana, allá arriba. Como llamaba al otro plano, desde allí arriba podía ver la ciudad, distinguir patrones, comprobar si había nuevas distorsiones, nuevas señales de que alguien más estaba escuchando la música equivocada. Es como ser la guardiana de un faro. Explicó una vez: no puedo impedir que lleguen las olas, pero puedo encender la luz para quienes se pierden en el camino. Lo más curioso era que, incluso estando aquí, había momentos en los que sus ojos delataban que aún veía los dos lados al mismo tiempo. A veces, durante una conversación normal, miraba por encima del hombro de alguien, como si estuviera siguiendo el reflejo de una sombra que solo ella veía, y con el tiempo, aprendimos a confiar en ello. Porque Sara ahora sabía más sobre ese lugar que cualquier dispositivo del departamento. Y lo más impresionante era que podía hacerlo sin perder su identidad. No se alejó de sus amigas, volvió a visitar la biblioteca donde trabajaba antes. Incluso retomó el hábito de escribir por las madrugadas. Solo que ahora sus cuadernos estaban llenos de números, dibujos, que parecían mapas de galaxias imposibles. Fórmulas que, según ella, servían para mantener estables los portales. Vel y yo lo seguíamos de cerca, y sabíamos que con Sara cerca, nuestra margen de seguridad era mayor. Pero también sabíamos que eso no duraría para siempre. El otro lado nunca se cierra del todo, solo observa, en silencio, esperando a que comience el siguiente canto. Y por eso, cuando recibimos una nueva llamada, esta vez desde una casa en las afueras, con informes de cantos extraños y comportamientos inusuales, ya no sentíamos el mismo miedo que antes. La extrañeza permanecía, por supuesto, pero ahora teníamos algo que nunca habíamos tenido antes en situaciones como esta: en alguien que sabía cómo volver. Sara nos miró antes de subir a la furgoneta. Si están cantando, escuchen con calma. A veces no es una llamada para perderse, es una petición de ayuda disfrazada de canción. Y con eso, nos fuimos, porque, en el fondo, sabíamos que su papel aún estaba comenzando, y el nuestro también. La casa en las afueras parecía tranquila a primera vista, un jardín bien cuidado, juguetes esparcidos por el patio, una bicicleta apoyada en la puerta, pero lo que nos esperaba dentro era todo menos normal. Cuando entramos, guiados por las llamadas urgentes de vecinos asustados, encontramos a toda una familia en la sala de estar: padre, madre y 2 hijos. Todos flotaban a pocos centímetros del suelo. Todos tenían los ojos cerrados, y todos cantaban. La melodía era suave, pero inconfundible. No había letra, solo la misma secuencia hipnótica de coordenadas numéricas, entonadas al unísono, como si fueran un coro que nunca había ensayado, pero sabía exactamente qué cantar. La sala estaba completamente en silencio, salvo por la música, ni el tic-tac del reloj, ni el ruido de la calle. Era como si esa canción hubiera suspendido el mundo a su alrededor. Bale encendió inmediatamente la cámara. Regla 2, dijo, y yo respondí como siempre. Pero esta vez no nos pillaron desprevenidos. Gracias a Sara, sabíamos qué hacer, en lugar de entrar a ciegas o intentar interrumpir por la fuerza. Empezamos a grabar y analizar los patrones. La estructura de la canción era clara, pero había algo diferente entre los bloques de números. Había pausas exactas, y en cada pausa, los ojos de mi madre se movían ligeramente, como si estuviera siguiendo algo más allá. No tardamos en identificar que se trataba de un nuevo patrón. De entrada, un acceso en grupo, colectivo, y eso era inédito. Lo que fuera que estuviera al otro lado, ahora estaba intentando alcanzar a más personas al mismo tiempo, y lo que era peor, lo estaba consiguiendo. Tuvimos que actuar con cuidado. Sara llegó en menos de 1 hora, convocada por un protocolo especial. Entró en la casa con el mismo traje ligero que ella misma había ayudado a diseñar, no para aislar, sino para armonizar. Se sentó en el suelo frente a la familia y con los ojos cerrados también comenzó a cantar, pero lo que cantaba era diferente. Era la inversión, el retorno. Las voces de la familia comenzaron a desacelerarse, a inclinarse ante su melodía. Primero los hijos, luego la madre, y por último, el padre. 1 a 1, sus cuerpos volvieron al suelo,
lentamente, como hojas cayendo al final de un baile. Cuando abrieron los ojos, estaban confundidos, pero conscientes. Ninguno de ellos recordaba el momento exacto en que comenzaron a cantar, pero todos recordaban sueños, sueños en los que flotaban sobre las calles, mirando el mundo desde arriba, y en todos esos sueños había alguien observando, una figura de pie, en el balcón de un apartamento muy alto, sosteniendo una linterna. Sabíamos quién era, de vuelta en la furgoneta, mientras rellenábamos los informes. Vale me miró por encima de la carpeta. ¿Se está extendiendo?, dijo. Asentí. Sí, pero ahora sabemos cómo responder. Porque lo que antes era miedo, ahora era conocimiento. Porque lo que antes era silencio absoluto, ahora era música. Y habíamos aprendido que algunas canciones no solo eran peligro, también eran caminos. Y algunos caminos, por tortuosos que fueran, llevaban exactamente al lugar al que la gente más necesitaba volver. A casa, en los días que siguieron aquel incidente, quedó claro que lo que habíamos vivido no era un punto final, sino un giro, de esos que lo cambian todo. Sara siguió, ayudando al departamento, pero con una nueva actitud. Ya no era solo una consultora, ahora era un puente vivo entre dos mundos. Y, como ella misma decía, nadie entiende mejor el trayecto que quien casi no regresa. Todos los martes, a las 5 en punto de la tarde, mantenía su ritual. Se sentaba en la sala de su apartamento en el primer piso, dejaba que la luz entrara por las ventanas y cerraba los ojos. A distancia, monitorizábamos sus signos vitales, los niveles de resonancia y los patrones de emisión dimensional, pero ella nunca parecía estar en peligro. De hecho, su expresión era la más tranquila que jamás había visto en alguien, como si estuviera flotando por dentro, y tal vez lo estuviera. Decía que, desde arriba, podía verlo todo, a los edificios, las calles, las personas que aún no sabían que estaban demasiado cerca de los límites de la realidad, y eso era lo que vigilaba. Como una guardiana silenciosa, un faro erigido en un mar sin brújula. Si alguien se pierde, decía, estaré allí para encender la luz. Y lo encendió, más de una vez. Empezamos a recibir informes extraños de otras partes de la ciudad. Personas que oían melodías numéricas mientras dormían. Niños que dibujaban mapas que se parecían a superposiciones dimensionales. Trabajadores que sentían sus cuerpos más ligeros en determinados puntos de la ciudad, como si algo allí los empujara hacia arriba. Pero ahora teníamos un protocolo. Sabíamos reconocer las señales. Y sobre todo, sabíamos que ya no teníamos que correr. ¿Para contenerlo? Ahora podíamos alcanzarlo. Veo y yo fuimos los primeros agentes en operar con la nueva directriz. A recuperar. No solo Ayler. Entrábamos en los casos preparados para escuchar. No solo para registrar. Sabíamos que no todas las canciones venían para engullir. Algunas venían a pedir ayuda. Y con Sara allí, cantando con la precisión de quien conoce las notas correctas para volver, empezamos a ver algo que nunca habíamos visto antes: el retorno, recuperación, esperanza. Una tarde, cuando el sol se ponía detrás de los tejados y la luz dorada se filtraba a través de las persianas de nuestra oficina, le pregunté a Sara si todavía sentía ganas de quedarse al otro lado. Tardó en responder. Luego dijo, a veces sí. Allí es tan bonito, tan silencioso, pero aquí hay cosas que ningún punto de coordenadas puede darme. Hay gente que todavía necesita ser escuchada, y yo la estoy escuchando. Sonrió, y en esa sonrisa había una tranquila certeza, como quien ha visto demasiado para tener miedo, como quien ha caído al abismo y ha vuelto con la llave en el bolsillo. Y por eso, cuando llegó una nueva llamada, una señal débil procedente de una estación de tren abandonada en las afueras de la ciudad, no lo dudamos. Sabíamos que, esta vez, tal vez no se tratara solo de una recuperación, tal vez fuera un nuevo tipo de encuentro, tal vez el otro lado estuviera, por fin, intentando comunicarse con nosotros de una forma más clara. Sara se arregló el pelo, se puso el equipo ligero, y, antes de salir, solo dijo, vamos a ver quién está escuchando, ahora. Y entonces nos fuimos, porque ahora sabíamos el camino, y lo más importante, sabíamos volver. En la estación de tren abandonada, lo que encontramos no fue una amenaza como tantas otras, no era un portal inestable, ni una familia flotando en el techo o paredes que respiraban, era algo más sutil, casi silencioso. En medio de las vías oxidadas, 4 personas estaban de pie, una al lado de la otra, con los ojos cerrados y la piel bañada por una luz suave que no provenía de Nengense. Estaban inmóviles, pero no parecían inconscientes. Y entonces oímos a la música. Esta vez era diferente y más suave, casi alegre. Seguía estando compuesta por números, pero había armonía, variaciones, notas que se entrelazaban con un cuidado que recordaba las canciones de cuna. Las 4 personas, 2 adultos y 2 niños,
cantaban juntas, en perfecta sincronía. Era como si estuvieran repitiendo algo que habían aprendido en un lugar donde la música es más importante que el tiempo. Vale activó la cámara, empecé a registrar los patrones auditivos, pero ya sabíamos que ese tipo de registro no era suficiente. Ese tipo de canto no se medía en decibelios, no se descifraba en espectrogramas, ni se catalogaba en bases de datos. Era algo que se sentía, que se comprendía con otra parte del cerebro o del corazón. Sarah llegó unos minutos después, y cuando escuchó la melodía, cerró los ojos de inmediato. No por miedo, sino porque la reconoció. Están tratando de mostrarnos algo, dijo en voz baja. Están tratando de hablar con nosotros. Ahora no es solo una invasión y son diálogo. Se acercó al grupo y se sentó frente a ellos, cruzando las piernas lentamente, sin romper el ritmo de la respiración, y empezó a cantar, no por encima de la melodía, sino con ella, como quien traduce, pero sin cambiar la esencia. Suavemente, los 4 abrieron los ojos al mismo tiempo, y ninguno parecía asustado. Miraron a su alrededor como si volvieran de un viaje largo y agradable. Y entonces, uno de los niños, el más pequeño, miró a Sarah y dijo: «Hemos escuchado la luz». Esa frase se me quedó grabada durante mucho tiempo, porque era exactamente eso. No estaban perdidos, no estaban dominados, habían seguido una melodía que los había llevado a un lugar, y habían vuelto íntegros, conscientes diferentes. Sí, pero bien. Cuando volvimos al departamento esa noche, cansados, pero extrañamente tranquilos, Vale me dijo algo mientras guardábamos el equipo. ¿Te has dado cuenta? No hemos contenido a nadie, no hemos aislado nada, solo hemos escuchado, y han vuelto solos. Y era cierto, por primera vez, no habíamos utilizado ninguna contención, ningún campo estabilizador, ningún protocolo de emergencia, solo la música, solo Skaker. Las reglas que seguíamos desde el principio seguían siendo importantes. Seguíamos anotando todo, seguíamos vistiendo los trajes, seguíamos saliendo antes del amanecer. Pero ahora entendíamos que algunas reglas existen para mantenernos vivos, y otras para enseñarnos el camino de vuelta. Y a veces, lo que te salva no es cerrar la puerta, es saber cuándo escuchar, saber cuándo cantar, y, sobre todo, saber que incluso cuando te pierdes, alguien puede estar al otro lado, esperándote, con una luz encendida, y una melodía conocida, solo para guiarte de vuelta a casa.